Bueno, sean bienvenidos a esta reunión. Vamos a estar aquí expresando algunas realidades de lo que es la naturaleza de la iglesia como la esposa de Cristo. Y en esta mañana quiero mirar en detalle junto a ustedes el ejemplo que podemos encontrar en David. David tuvo 9 esposas. Y cada una de esas esposas, porque nosotros a veces vemos, no podemos mirar la palabra de Dios, la escritura, sino con una mentalidad alineada al propósito eterno que la reveló en su escritura. Por lo tanto, las 9 esposas de David no eran simplemente mujeres que venían para acompañarlo en sus estaciones, sus necesidades afectivas, ni nada por el estilo, sino que esas 9 esposas revelan las 9 naturalezas que hacen de la iglesia de Cristo la iglesia perfecta, la iglesia plena. Cada una de ellas, recuerde que la escritura dice también que todas las cosas que se escribieron para la enseñanza nuestra. Por lo tanto, cada figura, cada sombra, cada experiencia que está escrita en la palabra escrita, valga la redundancia, es dejada para nuestra enseñanza, para que por la revelación del Espíritu podamos decodificarla y entrar en la sabiduría de Dios, que es alta, es poderosa, es profunda, es inescrutable, pero nos ha sido impartida en Cristo, porque Cristo nos ha venido a ser sabiduría de Dios. Por lo tanto, tenemos el conocimiento, ¿verdad? Y tenemos la mente de Cristo, que solo la mente de Cristo es legítima para entender la palabra de Cristo. Entonces, en eso podemos hablar, ¿sí? Listo, el libro de Apocalipsis muestra a la iglesia como una esposa, ¿sabe? Quiero que miremos, yo tengo aquí Apocalipsis capítulo 21, verso 2, que dice así: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa, ataviada para su marido. Tremendo, ¿no? Qué bonito. Entonces mira, la iglesia es la esposa de Cristo. Y la vio descender Juan ataviada, descendía. No subía, sino que descendía, ¿no? Es interesante esto, porque está en una dimensión de ser, de identidad y de posición con el Cordero, con Cristo, con Él. Entonces, podemos entonces hablar de que la esposa es una figura de la iglesia y fue creada para ser la ayuda idónea y el complemento del esposo. Esto es bien interesante. Entonces, el cumplimiento del propósito se hace a través de la esposa, porque ella es una coheredera de la gracia del Hijo. Es así que es esto. Es bien, bien interesante. Entonces, la esposa también es la expresión de la gloria del marido. Notemos cómo en el libro de Apocalipsis se le presenta como una esposa ataviada para su marido. El apóstol expresa algo más profundo acerca del tema del atavío, cuando dice ahí en 1 de Pedro capítulo 3, verso 3, que dice: vuestro otro atavío no sea el externo, de peinado ostentoso, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno. Interesante. Entonces cuadremos aquí de qué habla el atavío. Mira el atavío de la esposa de Cristo, según lo que está diciendo aquí, es fundamento, no apariencia, es profundidad. ¿Entiendes? Y yo quiero, por favor, que tengamos muy, pero muy fuerte esto, mis queridos amigos, de que porque estamos cayendo
lentamente el sistema nos empuja a vivir en un modelo de apariencia, como una prioridad de gloria y excelencia. Y aquí se nos muestra otra cosa. Se nos muestra que el atavío de la iglesia es fundamento. No es el visible, no es el externo. Es el carácter y la naturaleza de ella. Por lo tanto, entender la naturaleza de la iglesia en toda su dimensión es fundamental para aquellos que aman la plenitud, la gracia, el propósito eterno. Y también para los que hemos sido llamados a ser más que los amigos del esposo, los que ministramos a Cristo, el Señor. Entonces, importante. Entonces eso es lo que quiere decir aquí, que el atavío tiene que ser interno y es un fundamento. Esto habla de una mentalidad de madurez en el vínculo con el Señor. Sí, aquí tiene que haber madurez en el vínculo con el Señor, ¿sabe? Donde los afectos son superados por una determinación. Eso es importante que lo entendamos. Porque a veces como creyentes entramos en una relación de afecto almática y sentimental con Dios. Y yo les voy a decir una cosa, una iglesia madura, una esposa que ha consolidado y ha madurado una relación, trasciende a los afectos sin dejarlos a un lado y entra en una profundidad relacional con el Rey, con su esposo, en este caso la iglesia, con el Señor. No somos almáticos. Y porque el almatismo nos ha llevado a crear reuniones que respondan a hechos sensibles, sensitivos, sensoriales. La reunión del cuerpo de Cristo no son manifestaciones sensoriales, son expresiones maduras de la relación entre el esposo y la esposa, hablando cosas maduras. ¿Entiende? Porque cuando el hombre, cuando nosotros somos novios, siempre nos reunimos y digo, ay, qué ojos tan bellos tienes. Gracias. Ay, papi, usted tan hermoso que es. Me gusta su sonrisa, etcétera. Pero cuando ya estamos en una relación profunda, ese lenguaje no lo obviamos ni lo dejamos a un lado, pero no es ya nuestro lenguaje. Ya nosotros estamos hablando de la casa que necesitamos, del mercado que necesitamos, de los proyectos que tenemos. Y es allí donde hay madurez. ¿Entiendes? Esto es así. Mira, a mí me llama mucho la atención algo, ¿no? Leyendo a Malaquías, porque Malaquías es un profeta, wow, extraordinario. Es el profeta de la familia. Yo diría que Malaquías, el profeta, el último de los, bueno, no, el penúltimo del antiguo pacto, porque el último fue Juan el Bautista, pero del cual se escribieron, él escribe códigos secretos y misterios acerca de la familia. Y él extrae todo eso a través de la relación de Cristo y la iglesia. Por lo tanto, él se hace una pregunta. Él se pregunta así en el verso 14 del capítulo 2, creo. Dice así: ¿Por qué Dios ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud? Está hablando de la relación del hombre y la mujer, ¿sí? Dice así: contra la cual le has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Ok? No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de tu juventud. Mira, él está hablando aquí, Malaquías, lo que él trata, lo que veo aquí que está mostrando, es que Dios hizo el matrimonio entre un hombre y una mujer para que la humanidad entendiera el misterio de Cristo
con su esposa, que es la iglesia. Si no, nunca hubiéramos entendido esto. Miren, y miren lo que Malaquías se atreve a afirmar, que yo creo que está afirmado, está diciendo, Dios había podido hacer un hombre, habiendo en él abundancia de espíritu, y hacer que ese hombre tuviera también, diera luz los hijos. Qué imposible para Dios, habiendo en él abundancia de espíritu, de capacidad de poder. Pero él hizo dos en uno, para que nosotros a través del misterio y la relación del hombre y la mujer pudiéramos entender el misterio mayor de la vida, Cristo y la iglesia. Tremendo, ¿no? Wow, a mí me sorprende eso. Porque es la única forma que entendemos. Y miren esto mismo lo aclara Pablo, ¿sabe? Cuando dice así, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Porque dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Dios lo que está diciendo. Míralo, Pablo era un hombre soltero, pero Pablo entendió, bueno, hasta donde yo entiendo, porque ya una persona me dijo que tiene investigaciones históricas, arqueológicas, escatológicas y teológicas para demostrar que Pablo había podido tener una esposa. Bueno, sí, él dice en una ocasión, dice, yo no tengo derecho de traer una esposa, una mujer como esposa, yo lo tengo, porque yo soy un hombre también como ustedes los apóstoles. Pero bueno, está bien. Si Pablo era casado o no era casado, a mí ni a usted nos hace mejores hijos de Dios. ¿Entiende? Ni nos revela más la vida de Dios. Y entonces todo lo que nos revela la vida de Dios para nosotros es imprecedente. No pierdas tu tiempo en cosas pequeñas. Las águilas que Él nos dice serán como las águilas, tienen la capacidad de ver solamente donde está la vida. Hay cosas que son imprecedentes y a veces nosotros perdemos el tiempo en eso, hablando de cosas que no edifican, no construyen nada. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, este hombre era solitario, pero escribió, estoy diciendo que en la comisión de él escribió esto. Y él entendió esto. Entonces, mira lo que está diciendo él. Porque a ver, para los expertos, por ejemplo, yo tengo aquí un hombre que ama la vida familiar, mi hermano Gerardo, por cierto, que mañana tenemos un simposio para matrimonios. Están todos bienvenidos, invitados y bienvenidos. ¿Cómo podemos entrar? Mira lo que está diciendo aquí. ¿Cómo podemos alcanzar el misterio de ser una sola carne, un hombre y una mujer? Y yo creo que Pablo está diciendo, de la única manera es que tú te hagas uno con el cuerpo de Cristo. Por eso es que la palabra habla tanto del yugo desigual. Porque tú no te puedes unir tu vida en una dimensión de madurez a una persona que no está en el pacto eterno, que es el único pacto vigente. Que yo siempre le digo a las personas que el único pacto que permanece y que hace que un hombre y una mujer puedan fluir en toda la plenitud, la bendición, la gracia y el propósito eterno por el cual Dios unió a un hombre y una mujer, es el pacto que Cristo hizo consigo mismo. Y que uno dice, lo creo y lo recibo. Y cuando ella está alineada a eso, hay esperanza y hay garantía. Porque los pactos entre nosotros los hombres no funcionan, perdone. Es que la palabra misma lo dice, o sea, Dios verá, y todo hombre mentiroso. La mentira de los hombres exalta la grandeza y la verdad de Dios. Y uno a veces promete tantas cosas y quisiera hacerlas, pero no puede, porque hay una naturaleza muchas veces que nos gobierna y que nos lleva
a hacer lo que no queremos, lo dijo Pablo. Por lo tanto, hay un solo pacto que es vigente y eterno para que todo matrimonio sea consolidado y establecido. El pacto con Cristo. La compañera de tu pacto. La mujer de tu pacto. Tremendo, ¿no? Y la forma de hacernos una sola carne es en el cuerpo. Porque cuando somos miembros del cuerpo, Él nos da la naturaleza expresiva de su gracia, que hace que un hombre y una mujer fluyan en el cuerpo como miembros y llegan a ser una sola carne por causa del propósito y la gracia de Dios que está en ellos. Lo que está diciendo aquí. Entonces, Cristo y la iglesia son un solo cuerpo. Ya nosotros sabemos, conocemos el misterio y a lo mejor lo veremos más adelante cuando vamos aquí hablando de esto. Entonces mira, la iglesia entonces es la esposa de Cristo, la cual ha sido ataviada con toda autoridad y todo poder para reinar. O sea, me explico, la iglesia cuando es la esposa de un rey, ¿por qué quiero hablar de David y sus esposas? Porque David era un rey. Y significa que todas las mujeres que eran las esposas de él eran las reinas. Y la esposa de Cristo, que es un rey, yo no sé cómo usted tiene a Jesús, pero Jesús es un rey. Porque él nació como rey y cuando murió como rey. Porque la máxima autoridad escribió, aquí está el rey de los judíos. Y cuando nació, vinieron una gente de por allá diciendo, hemos venido a ver al rey que nació. Por lo tanto, yo no sé cómo tiene la gente a Jesús. Algunos lo tienen como un líder religioso, como el fundador de una religión llamada cristianismo. Y por eso a veces yo le digo a la gente, cuando yo era cristiano, no me tira echando broma, definiendo que no pertenezco a una mentalidad religiosa, sino que somos parte y la esposa de un rey. Por lo tanto, esta esposa es una reina. Una reina. Es una reina. ¿Y sabe qué? Y él dice esta palabra, dice, y ella reina en vida. Ustedes reinan en vida. No es que vamos a reinar mañana. No, reinamos en vida. Porque su vida es una mentalidad, una unción, una autoridad y un poder de gobierno. Entonces eso es lo que está aquí. Y una esposa ataviada es una esposa equipada, ¿entiende? ¿Equipada con qué? Con toda la autoridad, el poder, ¿para qué? Para reinar. Él reina desde su trono, ¿sabe? Él reina desde su trono. Y ella, la esposa, administra en la casa. Cristo está en un trono y dejó a su reina reinando. ¿En dónde? En una casa. ¿Cómo se llama esa casa? La tierra. Ella reina en la tierra. Él está en su trono. ¿Me entiende? Y Él le dio toda la autoridad. Y eso es lo que nosotros conocemos. Entonces ella administra el gobierno en su casa. Cuando la iglesia reconoce su naturaleza de esposa y su atavío de realeza, la tierra se convierte en un palacio. ¿Saben por qué? Porque Él le enseñó a orar a su esposa diciendo, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. O sea, ella está destinada a hacer que la tierra se convierta en un palacio. Su tierra, su casa es un palacio. Tremendo. Y es por eso que Efesios capítulo 1, mira lo que dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío
y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En otras palabras, ¿sabe qué está diciendo aquí? Nada pasará en esta casa llamada tierra sin que la señora elegida y esta mujer virtuosa, la esposa del Cordero, también llamada iglesia, ¿sabe? Hasta que ella no produzca en el poder que ha recibido del esposo. O sea, en otras palabras, la esposa del rey es llamada la reina porque ella reina juntamente con él. Todo lo que pasa en la tierra pasará a través de la iglesia, no más. Lo que está pasando aquí pasa y se produce porque la iglesia lo hace o no lo hace. Y yo creo que estamos llamados en este momento, por la gracia divina, a levantarnos, a reconocer lo que somos, para que como iglesia nos levantemos a hacer la ayuda idónea de Él. ¿Sabes? La ayuda idónea. Él está en su trono y todo se lo dejó a su iglesia en la tierra. Y todo lo sometió debajo de sus pies. Todo lo que Él hace aquí, lo hace a través de su cuerpo. La iglesia. Nos espera un tiempo hermoso. Por eso es que este tiempo nos está diciendo que no es un tiempo de derrota, sino un tiempo de alumbramiento. ¿Saben? Porque pues es que Él lo dejó así. Es una ley de la vida. Con dolores darás a luz. Y estos dolores que vivimos son dolores de parto, no de muerte, no de angustia, no de tristeza, no de dolor, no de víctimas. Son dolores de alegría, porque vamos a ver todo el propósito de Dios venir a un cumplimiento. Entonces equipemos la iglesia, vamos a ataviarla, todos los atavíos de la iglesia. Una iglesia madura, entendida en los tiempos, que es lo que queremos ir desarrollando, ¿listo? Entonces mira, David entonces es una figura de Cristo. ¿Sabían ustedes, no? Él es una figura de Cristo en muchos aspectos. Es más, para que ustedes sepan, Dios, honrando la vida de este hombre que Él escogió y ungió, dice, y Jesús se sentará en el trono de David por siempre. O sea, en otras palabras, quien construyó el trono del rey fue David. Porque Dios lo determinó así. Entonces David es un símbolo de Cristo. Cuando Dios dijo, me levantaré un hombre conforme a mi corazón, estaba diciendo que David participaría del mismo orden sacerdotal de Cristo. Melquisedec se presentó como el que bendijo a Abraham. Y Melquisedec se convirtió en un orden. La gente a veces dice, no, pero ese Melquisedec que le salió al encuentro a Jesús, a Abraham era Cristo. Usted puede hablar mil de cosas, pero no voy a pensar más allá de lo que está escrito. Pero lo que sí le voy a decir era el portador de una figura y un modelo de un orden sacerdotal que es el que nosotros tenemos. Nosotros no tenemos nada con Leví. Leví no tiene nada aquí en este asunto. Le voy a decir, voy a finalizar diciendo esta parte. David entonces es el modelo en ejercicio del orden sacerdotal de Melquisedec, porque David fue rey en Israel y pudo operar como sacerdote profético. Y listo. Entonces es un modelo de sacerdocio. Y les voy a decir también con esto a todos aquellos que les gusta tanto el judaísmo.
Yo amo al pueblo de Israel, ¿sabe? Y amo al pueblo, y amo a los judíos. ¡Wow! Tengo el sentir con Pablo. Tanta gente amada que yo tengo judía, ¿sabe? Pero yo le voy a decir una cosa. Los que aman el judaísmo tienen que tener en cuenta una cosa. Que el sacerdocio levítico murió por completo. Y le voy a dar esta referencia, esta analogía. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento, cuando había una transferencia de sacerdocio, los dos sacerdotes, el nuevo y el viejo, subían al monte. Tenían que subir al monte. Ustedes lo pueden conseguir, eso es una ley. Entonces el nuevo, el viejo se desnudaba, ¿correcto? Y el otro desnudo recibía el vestido. Y allí el sacerdote viejo moría. Y bajaba uno con un nuevo orden, con un nuevo sacerdocio. Cuando Jesús fue a la cruz, allí iba Leví. Y Leví, Jesús representando a Leví, lo desnudaron, ¿sabes? Le quitaron su ropa. Y hay algo interesante que ahí sí yo pongo un poquitico a trabajar a los teólogos. Pues la gente dice, no, es que él murió desnudo. No creo. Él murió vestido de rey. Porque a él lo vistieron de rey. Lo vistieron de escarlata. Y se burlaron de él. Pero una cosa sí pasó, que los centuriones romanos tomaron los vestidos levíticos que Jesús cargaba, que era una túnica de lino de un solo hilo, y repartieron entre ellos sus vestidos, se quedaron con ella. ¿Correcto? Porque allí se nos enseña que el ministerio levítico murió, porque tiene un nuevo orden sacerdotal, que no tiene nada que ver con liturgia, ni con ceremonias, ni con símbolos, ni con señales proféticas. Tiene que ver con una manifestación gubernamental de poder que todo lo transforma. Y hay un evento, perdón que diga esto. Y miren esto, ustedes saben quién agarró los trajes romanos, el traje levítico. Lo agarraron los romanos. Si usted va a la iglesia católica romana, ¿cómo se viste el sacerdote? ¿Con mitra? ¿Cómo se vestía el sacerdote antiguo? Todo lo que hacen, tienen el arca donde guardan supuestamente el Santísimo. Todos son figuras cúlticas. Pero nosotros tenemos un nuevo atavío. Somos reyes. ¿Entiendes? Porque tenemos un nuevo orden sacerdotal. Por eso es que no tenemos mitra, tenemos corona. Y nosotros adoramos al rey diciéndole, aquí está, extendemos nuestra corona. Y corona significa señal de posesión, de gobierno, de conquista, de autoridad, de herencia territorial. Entonces por eso es que tenemos que estar, ¿entiende? Conocer principios para entender cuál es la iglesia, el orden de la iglesia, el atavío de una iglesia llamada a gobernar en estos tiempos. Estos tiempos no vinieron para acabarnos. Vinieron, bueno, a lo mejor vinieron para acabar todo lo religioso que había en nosotros y revelarnos toda la esencia del nuevo orden en el Señor, como la esposa de Cristo. Bueno, sí, entonces sigo aquí. Y miren esto que les voy a comentar, que a mí me llama tanto la atención. ¿Se acuerdan ustedes que Dios sacó al pueblo de Israel y les dijo, yo soy el rey de ustedes y ustedes son un reino mío? Y ellos entendían mal al Señor, porque siempre esta mentalidad, wow, la necesidad de recuperar el reino ha llevado al hombre a hacer cosas buenas en la carne, que a la postre son una tragedia en el futuro del hombre.
tratando de recuperar uno el reino que perdió. Entonces Dios le dio al pueblo de Israel unas leyes y le dio unos estatutos. Y los constituyó en Egipto porque Él dijo, ellos van a estar en Egipto porque Él quería que ellos se constituyeran como una nación, porque eran una familia pequeña. Y para poder entender lo que es reino hay que tener una mente de nación. Un día lo vamos a hablar. Por eso ustedes, mis amigos, son gente madura, que tienen que entender esto. Una iglesia con una mentalidad cultica jamás puede entender el reino. Tiene que haber llegado a tener una identidad de ser una nación santa. ¿Correcto? Y como nación podemos saber que Él nos entregó un reino, que es la dimensión que nos gobierna como nación. Entonces tenemos que crecer hasta allá. ¿Se da cuenta que estamos en un buen camino? Pero tenemos que avanzar. No nos podemos quedar aquí. Tenemos que ir allá, a la plenitud. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasó allí? Que ellos cuando llegaron allá comenzaron a hacer lo que los demás hacían. Por eso la iglesia, escuche, yo les digo a mis amigos que me están viendo a través de este video y a nosotros tenemos que tener una identidad recibida por el Rey, no hacer lo que los demás hacen. Porque la iglesia a veces comienza a copiar modelos culturales, modelos cúlticos, modelos de ministerios, modelos, expresiones y formas, y se pierde en el camino. Y eso le pasó a Israel. Comenzaron a ver que todos los demás tenían reyes y que ellos necesitaban uno, y no sabían que ellos tenían uno ya, que era el Señor. Y cuando le dijeron a Samuel, mira, nosotros queremos tener un rey como tienen los demás, el Señor le dijo, tranquilo Samuel, ellos no te desecharon a ti, me desecharon a mí. Entonces Samuel, que era un hombre entendido en los tiempos, hizo algo que yo no sé si ustedes lo han visto, lo han apreciado. Se ha metido, a mí sí me gustaría, porque hay aquí algunas personas que les gusta meterse con escritos, y yo las felicito, las amo, pero a mí me gustaría más bien que como indagan tanto, que buscaran esto. Miren esto, Samuel, cuando vio todo esto, él fundó una universidad profética. Pero no era una universidad como nosotros tenemos en los institutos bíblicos. Y yo no critico los institutos bíblicos, ¿sabes? Ellos son necesarios. Pero entonces figúrate todo lo que se hace en un instituto bíblico. Formamos a la gente para estar en el ministerio. Pastores, maestros, para ayudar a la gente. Pero David fundó una universidad para que gobernara a la gente. La universidad profética. Y se llamaba la Escuela de los Profetas. La fundó en una ciudad, en un pequeño pueblito llamado Naioc, en una zona llamada Ramat, que está allá en Galilea, cerca de Galilea, o en Israel específicamente. ¿Y saben qué pasó? Que él escribió un manual, y ese manual contenía algo que se llamaba las leyes del reino. Primera de Samuel 10:25 dice, Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Dios. Con ese libro él pudo instruir y formar a un rey llamado David. No lo instruyó en otra cosa sino en leyes de reino. Leyes de reino, oigan lo que le voy a decir, iglesia, que me escuchas. La iglesia tiene que entender una parte de la escritura que fue guardada para este tiempo. Se llama diferentes dones, diferentes ministerios, pero diferentes operaciones. Les voy a explicar esto. Los dones los tenemos todos en la iglesia. Los ministerios los tienen un grupo de personas que forman a los que hacen las operaciones. Y las operaciones no tienen que ver con el altar dentro de un edificio, sino construir el altar de Dios en los lugares
donde se gobierna en la tierra. ¿Entiende? Porque en el Antiguo Testamento, como esta era una cuestión cultica, la gente tenía que ir a derribar los altares que estaban establecidos en los lugares altos. Todos los reyes le construían esfinges y ídolos a dioses extraños en los lugares altos. ¿Entiende? Y había que ir a derribarlo. Y dicen, wow, ese rey derribó esos altares. Hoy nosotros derribamos otro tipo de altares en otro tipo de lugares. Por ejemplo, la educación. Mente madura. Porque nosotros podemos ir a un monte y comenzar a orar y echar agua, aceite y todo en un monte para derribar poderes que han estado allí y el mundo sigue igual. Pero si la iglesia se prepara y prepara hombres para ir a transformar la educación, la salud, la economía en el mundo, la iglesia se vuelve la ayuda idónea de él. Aló, aló. Llegó el tiempo de tener madurez. Y como yo siempre le digo a la gente cuando hablamos de esto, ¿no? Le digo, José no tuvo jamás contacto con un rabino. No conoció un rabino, ni conoció una sinagoga. Pero él tenía una formación divina para llevar el nombre de Dios en la economía. Y fue establecido con la sabiduría de Dios para transformar una economía. De tal manera que en ese país llamado Egipto, el rey dijo, el Dios de este muchacho es el Dios verdadero. Aquí todo el mundo va a adorar ese Dios yo. Eso es más poderoso que las 50,000 oraciones que muchas veces hacemos, que son poderosas. Pero esas oraciones tienen que ser para empoderar a los hombres que van a transformar, que son la ayuda idónea, la esposa del Cordero. Porque el propósito eterno de Él es un reino, no un sistema religioso. Y para ser la ayuda idónea de Él, tenemos que conocer el propósito y la mente de Él. ¿Listo? Entonces allí entendemos, leyes de reino, listo. Ok, mira, el tiempo va avanzando. Me voy a ir con el tiempo. Entonces voy a hablar de nueva naturaleza y ustedes se imaginan que no puedo tampoco dar sino que vamos a ver hasta dónde llegamos. Por lo menos hoy trabajemos con una, por ahora. Entonces David no podía tener una sola esposa. No podía. ¿Por qué razón no podía? Bueno, porque él necesitaba una esposa que contuviera toda la plenitud de la naturaleza de la idoneidad que él necesitaba para ser un rey. Y no había una mujer como ella en Israel. Por lo tanto, él se buscó 9 mujeres que representan las 9 naturalezas de la esposa corporativa de Cristo. Porque él tuvo que buscar 9 cuerpos diferentes. Pero este cuerpo contiene las naturalezas que estaban en esos 9 cuerpos y habitan en la plenitud dentro de esta maravillosa esposa del Cordero llamada la iglesia. Muchos de ustedes llegan a la iglesia y ustedes no han encontrado un lugar en la iglesia. Porque yo les voy a decir una cosa, no vayan a creer que Dios los trajo a su cuerpo para hacer nada, ni para venir aquí el domingo solamente. Él no llama jamás a nadie así. Él los llamó a ustedes para hacer su cuerpo. Y su cuerpo no está discapacitado, su cuerpo es un cuerpo vivo. Y ustedes son piedras vivas. Y si ustedes no han encontrado un lugar en la iglesia, es porque la iglesia necesita mostrarles a ustedes cuál es la dimensión a la cual ustedes han sido llamados. Porque un día ustedes le darán cuenta a Dios. A ver, hay unos versos en la Biblia que a mí me llaman mucho la atención. Perdónenme, pero no les quiero dejar nada de ley. Solamente los quiero motivar a ustedes.
y saber que todo lo que ustedes hacen aquí tiene una recompensa y un galardón. ¿Sabe? La palabra dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y cada uno recibirá su recompensa o su alabanza por lo que haya hecho en el cuerpo. Y cuando estamos hablando de esto, no vaya a creer que es que Él lo va a juzgar a usted por las cosas, por los pecados que Él ya le perdonó, sino le va a recompensar a usted por lo que usted haya hecho mientras estaba en este cuerpo. ¿Ok? Usted ha sido llamado al cuerpo y usted tiene un lugar en el cuerpo. Usted no puede jamás prescindir de la gracia y la naturaleza que Dios le dejó a usted, porque usted es una piedra viva. Ha llegado el momento en el que usted encuentre un lugar en el cuerpo y lo active, porque usted es bienvenido, usted es parte del cuerpo. Y claro, indiscutiblemente, como decimos, que si nosotros tenemos la visión que tenemos de iglesia, como iglesia, lo que manejamos de iglesia tan corto, una reunión de un domingo, donde unas personas cantan y una persona nos administra la palabra. Y todos nosotros como espectadores nos vamos a seguir viviendo nuestra vida secular. Allí no está la ayuda idónea del Cordero. Me gusta mucho lo que me dijo una vez un amigo, dijo, hay algunos que aman tanto el domingo, pero yo amo más el lunes. Porque el domingo me desafían y el lunes voy a vivirlo. ¿Entiendes? Porque tú tienes que amar el lunes, porque el lunes es la oportunidad que Dios te da de vivir lo que aprendes el domingo.